Bienvenidas sean todas las familias que nos siguen a través de este canal para así continuar la serie de enseñanzas del discipulado que tiene como subtítulo el libro Nacidos para Ser Diferente del autor Pastor Manuel Lauriño. Todos estos ejemplares están disponibles en Amazon. También el libro de Cursillo de Matrimonio y el Secreto de la Luz por el autor Pastor Manuel Lauriño. Y hoy continuamos con el tema número 35 que tiene como título Requisitos para estar en autoridad. Requisitos para estar en autoridad. Es muy importante que nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como la nación de Dios, estemos enterados de que nosotros tenemos que cumplir estos requisitos para nosotros poder llegar a la meta. ¿Y cuál es esa meta? De un día estar delante de la presencia de nuestro Dios en ese reino eterno que Él ha prometido. Ahora nosotros podemos decir, pero ¿qué es autoridad? Romanos 13:1 nos enseña, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que está puesta por Dios y las que hay, Dios las ha puesto. Ahora tú dirás, pero Dios tiene acepción de personas que a uno les da cargo, a otro les da título. La palabra de Dios nos enseña que Dios nos ha hecho conforme a su imagen y semejanza, pero Dios escoge vasijas, hombres y mujeres que representen la autoridad en esta tierra, ya sea en el área política, en el área eclesiástica, en el área de la familia y en el área laboral, etcétera. Son representantes. Ahora, cuando Dios da a una persona autoridad, es algo prestado, porque también lo puede perder. Así como Dios da, también Él quita. El Salmo 24 nos enseña que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y en los que en él habitan, porque Él fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. De Él es toda la tierra, porque la fundó y la afirmó. Así que nadie puede ir con esa autoridad suprema que es Dios, pero Dios delega autoridades en la tierra para que haya un orden establecido en cada nación, en cada pueblo y en cada tribu. Mateo capítulo 18, versículo 1 al verso 5. Vamos a usar este texto base para así poder ministrar a todos los que están siguiéndonos a través de esta serie de enseñanzas del discipulado para comprender y recibir y aplicar lo que Dios tiene para nuestra vida. Mateo del capítulo 18, del verso 1 al verso 5. Yo te invito a que tomes tu Biblia, tomes tu cuaderno, tu bolígrafo y juntos estudiemos la palabra de nuestro Dios. El verso 1 nos enseña, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Los discípulos estaban interesados en el reino de los cielos, como tú y yo estamos interesados en el reino de los cielos, porque todo este fin, toda esta meta, todo este avance que estamos dando, pasos seguros y firmes, ¿es para qué? Para un reino de los cielos. El gobierno de Dios está establecido aquí en la tierra. ¿Por qué? Por medio de su palabra, la voluntad de Dios. Pero en aquel tiempo los discípulos, ¿de qué tiempo se estaba hablando? Del tiempo de los israelitas, donde los ancianos eran la máxima autoridad, eran respetados y valorados, eran los ancianos en el tiempo de Israel. Y ese era que los discípulos estaban interesados. Dice, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Al decir el mayor no estaban refiriéndose a la edad o a la esencia o a la calidad, sino quién es el más importante en el reino de los cielos. ¿Quién es el que va a llevar el rango, el cargo, el título para poder poseer, para poder ingresar al reino de los cielos? Dice, verso 2, y llamando Jesús a un niño. Jesús era el maestro,
Ya él le preguntaban y él siempre respondía a través de metáforas, a través de parábolas, etcétera. Y llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Miren que Jesús no llamó a Pedro y le dijo, ven Pedro, te voy a tomar como modelo porque tú eres mi discípulo intrépido, tú eres mi discípulo seguro. No, no lo llamó a Pedro, no lo llamó a Juan, no lo llamó a ninguno de sus discípulos, sino que pasaba un niño y lo tomó al niño como modelo y lo puso en medio de ellos. ¿A quién puso en medio de ellos? A un niño. En el verso 3, y Jesús les declara, Jesús expone, Jesús les dice, de cierto os digo, porque todo lo que Jesús hablaba era la verdad y todo lo que estamos hablando es palabra de nuestro Dios, palabra verdadera, palabra infalible. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ellos querían ingresar al reino de los cielos. ¿Cuánto de nosotros anhelamos entrar al reino de los cielos? ¿Cuántos de nosotros oramos y decimos, Señor, danos una experiencia, llévanos a conocer el reino de los cielos, el paraíso? Hay gente que dice que ha subido al tercer cielo y ha tenido una experiencia. Y estos discípulos, estos alumnos de Jesucristo, estos súbditos de Jesucristo, le dijeron, ¿qué importancia hay en el reino de los cielos? Pero Jesús le dijo que si no os volvéis y os hacéis como niños, que si no os volvéis y os hacéis, si, cuando dice os volvéis, os hacéis, les estaba hablando de un comportamiento, de una conducta, de una disciplina, como niños. Pero tú dirás, los niños son un poquito malcriados, los niños a veces hacen sus pataletas, pero los niños, ¿qué tienen los niños? Dependen de alguien. Los niños están bajo autoridad, sometidos a una autoridad que son sus padres o aquel que lo esté criando. Dice, no entraréis al reino de los cielos. ¿Cuál era el modelo que Jesús les estaba diciendo? Como niños quieren entrar al reino de los cielos, tienen que convertirse como un niño. Verso 4, así que cualquiera que se humille como ese niño, ese es el mayor, ese es el más importante en el reino de los cielos. Y justo hoy yo estaba conversando con mi esposo y me decía, Katy, estoy con un compañero de trabajo, pero qué bien que sabe la palabra de Dios, ha estudiado en la universidad bíblica, es un maestro en teología, Dios mío, me enseña la palabra y es como una miel en mi paladar. Yo le digo, qué bueno, le digo, lleva tu cuaderno y tu bolígrafo y escribe todo lo que él te enseñe, porque es bueno aprender, es bueno, siempre estaremos aprendiendo. La Biblia enseña que estos hombres eran enseñados por el maestro, eran enseñados por Rabí. Jesús estaba lleno del conocimiento, lleno de la sabiduría, lleno de la gracia del Padre. Pero Jesús le dijo, tienen que ser como niños, tienen que convertirse, tienen que cambiar y tienen que tener la actitud de un niño. Verso 5, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como esto, a mí me recibe. Así que muchas veces hay personas que no soportan a los niños, quítame ese niño, no lo soporto. Jesús dijo, si tú recibes a un niño como este, a mí me recibe. ¿Por qué dijo como este? Porque Jesús tiene el discernimiento de espíritu y llamó a un niño que estaba bien formado, bien disciplinado. Por eso Dios a los padres de familia les da la autoridad de cómo formar, disciplinar, instruir a un niño. ¿Qué les estaba hablando Jesús en este libro de Mateo? ¿Qué les estaba diciendo a sus discípulos? Tienen que ser instruidos, tienen que ser enseñados. Todos nosotros, cuando compramos un artefacto
artefacto, siempre en la caja viene un libro que es el manual de instrucciones. Si nosotros no leemos ese manual de instrucciones, nosotros vamos a malograr o averiar ese electrodoméstico, ese artefacto, o no va a funcionar. Vamos a tener un problema con ese electrodoméstico que nos ha costado un dinero. Igual, Jesús les estaba diciendo, ustedes tienen que ser instruidos. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, por la voluntad de mi Padre. La instrucción que Jesús les estaba dando a sus discípulos, tienen que ser otra vez formados como un niño. Empezar de a cero. Tienen que descender de sus ideas, de sus conocimientos, de sus ideologías, de la filosofía, de todo tienen que descender para ser enseñados y formados en la palabra de mi Padre. ¿Por qué Jesús escoge como modelo un niño? ¿Por qué escoge como un niño? Y lo dije anteriormente, hay muchas personas que no soportan a los niños, pero hoy el Señor Jesucristo nos está dando una enseñanza. Ama a los niños. Dice, el niño sabe que necesita dirección. El niño sabe que necesita instrucción. El niño sabe que necesita un guía. El niño es dependiente de alguien. Dios quiere que nosotros seamos dependientes del eterno Rey. Eso era lo que Jesús les estaba enseñando a sus discípulos. Ustedes no tienen que ser dependientes de su conocimiento, dependientes de su carrera profesional. No, eso es bueno, pero ustedes tienen que ser dependientes de la voluntad de mi Padre, de la palabra que les estoy enseñando, porque en ese tiempo Jesús les enseñaba la palabra de Dios. No les dio el modelo de los ancianos de Israel, le dio el modelo de un niño, que en ese tiempo el niño no gobernaba, era lo más bajo. Y eso es lo que Jesús le decía, tienen que ser instruidos, formados. Toda persona que viene a los caminos del Señor tiene que dejarse instruir por la palabra de Dios. Si te están enseñando, ya sea tu pastor, tu líder, y tú dices, no, así no es, es porque no estás llevando la actitud de un niño, la actitud de alguien que tiene que ser dirigido, formado, guiado, instruido por la palabra de Dios. 2, un niño es modelable. Tú a un niño lo puedes moldear. A un niño tú puedes sembrarle conocimientos nuevos, porque un niño no tiene conocimiento, el niño no sabe diferenciar entre su mano derecha y en su mano izquierda. Recordemos cuando el Señor estaba enojado con Nínive, que lo iba a castigar, pero Nínive se arrepintió y Jonás estaba enfadado y el Señor dijo, ¿cómo voy a destruir a ese pueblo que no sabe diferenciar ni su mano derecha ni entre su mano izquierda? No sabe diferenciar. El niño no tiene discernimiento. Nosotros estamos ante la orilla de un mar, doy este ejemplo, y yo sé que en esa orilla, que en ese mar hay tiburones, pero estoy con un niño y yo voy a medir el peligro, pero el niño no mide el peligro. El niño ve la orilla del mar y él se lanza y no sabe que ahí hay tiburones, pero nosotros adultos sabemos, nosotros tenemos conocimiento. El niño no tiene conocimiento. ¿Qué es lo que Dios está enseñándonos en este pasaje para nosotros ser autoridad? Que debemos dejarnos formar por la palabra de Dios. Debemos de ser moldeables. Debemos. Dice la palabra de Dios, dice que somos vasijas de barro y el alfarero allí está moldeándonos. El alfarero está y entresacando lo precioso del oír para nosotros ser como su boca. Así que si nosotros nos ponemos rebeldes y decimos no, esta parte de la Biblia no me parece bien, lo anulo. Y entonces no estamos dejándonos instruyendo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Toda la instrucción y toda la enseñanza es del texto sagrado. Ahora, el niño es fiel. La palabra de Dios nos enseña que los ojos están puestos sobre los fieles de la tierra. El niño es fiel, sí es fiel el niño. El niño que es fiel, sí es fiel. Tú al niño dale amor, dale cariño, dale engreimiento.
vas a ver que ese niño cuando te va a ver va a correr atrás tuyo. ¿Y cómo se va a identificar? Un niño se identifica con aquella persona que lo ama, que lo acaricia, que lo quiere. Se identifica el niño. Y aún, yo esto lo puedo decir por experiencia, aún niños que han sido abandonados por su padre siempre están pendientes. ¿Por qué mi papá no me llama? ¿Cuándo mi papá me llamará? Y no lo llegan a odiar al papá, porque son niños. Dice algún día papá, y uno como madre a veces le dice, no hijito, tu papá está trabajando, pero ¿por qué no llama papá? Porque papá está trabajando, para no tratar de dañar y averiar el corazón de esos niños. Madres que no tienen al esposo al lado, no averíen el corazón de sus niños, de sus niñas. Instrúyelo al niño con el amor, que es la palabra de Dios, porque el fin de todo este discurso es teme a Jehová. Teme a Jehová, teme sus mandamientos, respétalo y ámalo con todo su corazón. El niño es fiel. Yo he visto a niños que no se han criado con su padre, pero esperan una llamada de él. Siempre están esperando dónde está papá, dónde vendrá, o no han sido criados con mamá, porque son niños. Ellos carecen de conocimiento, carecen de cariño, y ellos están esperando como una esponjita que se les dé eso que carecen. Un niño no es rencoroso, un niño. Un niño no es rencoroso. A un niño dale un beso, dale juguete, dale regalo, eres su superhéroe. Eres su superhéroe. Un niño no es rencoroso. En un momento se quita el juguete con su hermanito, con su amigo, con su primo, pero al rato ya están jugando. Oye, quiero jugar contigo, porque no saben ni hablar. Ellos están para ser formados, y eso es lo que el Señor les está hablando a sus discípulos. Ustedes están para ser formados todos los días. Nunca vamos a dejar de aprender. Así vayamos a la universidad bíblica más reconocida, nunca dejaremos de aprender. Siempre estamos aprendiendo, porque cada día son nuevas las misericordias de Dios. Dios tiene nuevas estrategias. Hay muchas personas que dicen, yo en el tiempo pasado levanté una obra con esta estrategia. Hoy Dios te dice, eso fue el tiempo pasado. En este tiempo Dios te da una nueva estrategia para levantar obra, para levantar casa de Dios. Dios es un Dios que se va renovando y va renovando la calidad de sus hijos. Un niño cree en su padre. Un niño cree en su padre. Qué lindo, Dios mío. Un niño cree en su padre, sí. El papá le dice, hijito, a las 7 de la tarde te vengo a recoger para llevarte al parque. Mi papá va a venir, mi papá va a venir. Tantas veces el papá lo ha plantado, tantas veces el papá lo ha dejado a ese niño, pero él dice, mi papá va a venir, mi papá va a venir. Y si tu padre biológico o tu madre biológica te plantó y no te atendió, hoy yo te presento un padre que nunca te va a dejar plantado, que nunca te va a dejar plantada. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios eterno, el Dios de misericordia. Él nunca te va a dejar con una cita interrumpida. Él va a cumplir su cita, va a tomar su tiempo, porque el Dios Padre que te predico es un Dios de tiempos y de sazones. El niño cree en su Padre. Cree, mi padre, y espere el niño con su ropa de fútbol, con sus chimpunes, con su balón, o con su baloncesto, con su balonmano. Mi papá va a venir y me va a llevar al parque, y el papá no llegó. Pero el niño cree que el Padre va a venir. Así quiere el Señor que nosotros así pasamos tormentas, dificultades, así te calumnien, así te levanten querellas. Tú cree que Dios está peleando por ti. Cree que el Padre Celestial, junto con su Hijo y con el poder del Espíritu Santo, están dándote la fuerza para que tú puedas avanzar al propósito que ha sido llamada o que ha sido llamado. Eso es lo que era Jesús que les estaba diciendo. La importancia de nosotros llegar al reino de los cielos. La importancia de nosotros ser autoridad es ser humildes. Humildes, la humildad nos va a llevar al éxito. No, que yo ya lo sé. No. La humildad, aún de los
que maman, Dios fundó, formó las fortalezas. Las fortalezas. Un niño cree en su padre. Cuando está tan devastado esa criatura, cuando está, como decía el salmista David en el Salmo 131, lo puede leer, Salmo 131, verso 1, David, un hombre, un guerrero, un hombre de Dios, un hombre que no le temía ni a las bestias, ni a Goliat, ni a los gigantes, no temía, pero él escribe este cántico gradual en el Salmo 131, verso 1 al 2, dice: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se han enaltecido. Estas eran las palabras de un hombre, de un guerrero, de uno que formó a valientes. Dice: mi corazón no se ha envanecido, ni mis ojos se han enaltecido, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he confortado y acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetada está mi alma. Esas eran las palabras de un guerrero, que era humildad. Un niño cree a su padre. Cuando nosotros creemos a Dios, tomamos la actitud de humildad. Señor, como una niña, como un niño destetado, vengo a ti. ¿Cómo es un niño cuando está que llora y llora y llora y la mamá lo pone en el pecho? Se queda tranquilito. Así se sentía David. Un hombre que era perseguido, un hombre que era atacado, un hombre que tenía que vencer a muchas circunstancias adversas, decía, como un niño destetado. Como un niño destetado. Salmo 131, verso 1 al verso 2. Tú puedes sacar grandes enseñanzas de este salmo. Como un niño, así Dios quiere. Dios les estaba enseñando a estos hombres que Él los iba a poner en autoridad para que anunciaran el evangelio, que no se engrandecieran. Un niño no se engrandece porque un niño no tiene conocimiento. Por eso Dios nos ha llamado para darnos de su conocimiento, de su palabra, de su verdad. Sí, a un niño se le puede amonestar y no se enfada. Sí, a un niño sí se le puede amonestar. Sí, calladito, tranquilo. Y el niño te mira asustado. ¿Qué te calles? Y después el niño se asusta y tú ya lo engañas con un caramelito. Tú, mijito, un caramelito. Y se sonríe. Y perdón, te dice. Esa actitud desea Dios que toda persona que esté en autoridad, así sea. No vive enfadado, amargado. Cuidemos nuestro corazón, porque Dios nos lleva a conquistar. Y con un corazón amargado, con un corazón con hiel de ajenja, con un corazón como las aguas de Mara, no vamos a poder conquistar. Recordemos a Moisés que fue puesto en autoridad, pero Dios le dio una orden y él no la obedeció. Él dijo: pueblo rebelde, y golpeó la piedra, doble, golpeó la piedra. Y él estaba en autoridad, pero le llamó rebelde, y esa no fue la orden que Dios le dio. No le digas a mi pueblo rebelde, y él estaba en autoridad. Por cuanto desobedeció a la autoridad, no conquistó. Estamos para conquistar. Cuidemos nuestro corazón, porque ya estamos tiempos para poseer, para gobernar y conquistar. Por eso hoy el Señor te está hablando a través de este discipulado: autoridad. Dios a ti que te ha puesto en autoridad, ya sea en el área laboral, como lo dije en el inicio, en la familia, en lo ministerial, en cualquier área que Dios te haya puesto, humildad, como un niño. Y dice que se enfadó Moisés y Dios le dijo: por cuanto has hecho aquello, no entrarás a la tierra prometida. No conquistarás. Que era Moisés un hombre del cual hizo maravillas con la autoridad que Dios le había dado. Él tenía el respaldo de Dios. Pero ¿qué pasó? Se enalteció. Esa no fue la orden. Esa no es la orden que Dios hoy te está dando a través de este discipulado. Engrandécete, siente superior a los otros, abusa de tu autoridad. No, sé como un niño, humíllate. Dice Dios: yo te he puesto como autoridad, pero sé como un niño. Un líder que sabe escuchar. Un líder no está, habla ya. El líder sabe escuchar
para poder instruir, aconsejar, formar y disciplinar. Dice, un niño se le puede amonestar y no se enfada. Hombres y mujeres que están puestos en autoridad y que usan el altar, usan el púlpito, usan el cargo o usan el gobierno que Dios te ha dado. ¿Para qué? Para dañar a los demás, golpear a los demás, como Moisés golpeó la roca. Con Dios. Con Dios va a tener que rendirle cuenta, porque toda autoridad es puesta por Dios, toda autoridad. Un niño está bajo autoridad. Dios quiere que estemos bajo autoridad. Dios quiere que seamos sumisos, sujetos. Un niño tiene que dar cuentas, claro. Un niño que tiene que dar cuentas. Un niño tiene que dar cuentas si mamá, ¿me das permiso? Mamá, entonces, toda persona que está bajo autoridad, que está sometida a una autoridad, tiene que dar cuentas. Aún las autoridades dan cuenta. Aún tienen están bajo autoridad, están sometidas a otra autoridad. Un niño tiene que dar cuentas. Recordémonos que Jesús se extravió y la mamá y el papá lo buscaban. Y él dijo, estoy en los negocios de mi padre. Dio cuentas de lo que estaba. No se quedó callado, sino dijo, ¿por qué se preocupan? Estoy en los negocios de mi padre. Él había estado predicando la palabra de Dios. Un niño tiene que dar cuentas. Ahora, cuando un niño, esto también va para los padres de familia, no, mi hijito, que esto, no podemos pasar las cosas por agua tibia a nuestros hijos, y cuanto más cuando son pequeños. Ahora que son pequeños los podemos formar, y dice el Señor, ahora que estás iniciando el camino del Señor, que estás siguiendo estos discipulados, tienes que dar cuentas de todo. De todo tenemos que dar cuentas a la autoridad que se nos ha sido dada. Un niño tiene que pedir, ya que depende del sustento que provee de sus padres, que no es suficiente. El niño tiene que pedir para que el padre le provea. ¿Qué hacemos nosotros? Le pedimos a papá Dios. Todo tenemos que pedirle a Dios. Todo lo que nosotros vamos a hacer, todo ponerlo en oración. Y todo lo que pidieres en mi nombre, os lo haré. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que tú quieras hacer. Quieres formar una empresa, quieres levantar obra, quieres viajar a otra nación, todo tienes que pedirle a Dios. Dice, un niño depende del sustento. Yo, para hacer este viaje a España, para poder salir de mi país, fue un periodo largo de oración, de ayunos, de subir a la montaña, clamarle a Dios, irme a las casas de oraciones y pedirle a Dios dirección. Señor, yo no lo sé todo, soy imperfecta, me puedo equivocar, pero necesito tu dirección, necesito salir con tu dirección. Nosotros allá en el país trabajábamos predicando la palabra, levantando casas de oración, pero la obra se tiene que extender. Pero para ello fue un periodo largo de oración, no fue un día de oración, fueron meses de oración, meses de ayuno, meses de subir a la montaña. Y eso no es que te digo, es una religiosidad, porque yo tenía que esperar el sustento y la provisión de Dios, la dirección de Dios. Yo iba como una niña y le decía, Señor, yo no sé nada, yo me puedo desviar. Yo quiero, anhelo llegar a ese reino de los cielos. Dirígeme, guíame. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros lleguemos al Padre. Señor, direccióname. Tú tienes problemas con tu autoridad, que es tu esposo. Órale a Dios, conversa con Dios. Tienes problemas con tu autoridad, que es tu pastor, con tu pastora. Órale a Dios. Órale, porque esa autoridad tú no la has puesto, Dios te la ha puesto a ti. Órale al Señor. Ponlo todo en mi mano del Señor. ¿Tienes problemas con tus jefes de labor? Órale, yo te invito a que ores. Tú vas a tener experiencias maravillosas
cosas maravillosas. Dios te va a guiar. Muchas veces nosotros decimos, voy a orar al filo de mi cama. Dios te va a llevar a otras direcciones, a otra estrategia. Dios te va a guiar porque no es como nosotros queremos, es como Dios quiere. Y así cada vez que nos pongamos como niños ante las manos del Señor, por eso dice, humíllate bajo la mano poderosa de Dios, que a su tiempo Él te exaltará, Él te levantará. Humillémonos, humillémonos. Ya no estemos quejándonos como el pueblo de Israel cuando fue libertado de la mano de Dios y todo el tiempo estuvo queja y queja y queja y queja. Yo cada vez que me voy a mi trabajo, bueno, y esto te lo digo para que lo apliques y lo creas. Y me llama por teléfono mi hermana, la pastora Miriam, me llama y yo le digo, estoy rumbo a ver mis empresas, a ver cómo están trabajando mis cuidadoras. Sí, y lo digo y lo creo. Y lo creo porque el Dios que tenemos es un Dios grande, porque un día nosotros también tendremos la oportunidad de darle trabajo a otras personas. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Y a veces me río, me voy a mi trabajo y digo, Señor, un día seré rica, un día tú Dios tiene cosas grandes y preciosas para nosotros, pero como un niño hay que creerle, como un niño. Como una niña, créele, créele. Al niño tú le dices, hijito, mañana yo te voy a llevar al cine. Ya, y está todo el día jugando, esperando. Mi papá, mi mamá me ha dicho que me va a llevar al cine. Y le cree, igual. Dios dice, créeme, yo te lo he dicho y te lo prometo. Señor, pero tardaste. Ay, qué tristeza me da esas personas que dicen y que ya llevan años en el camino de Dios. Ay, yo ya no creo en Dios, ya mejor me quiero morir. Cuidado. Cuidado que las palabras son semillas que caen y luego que producen. Piensa como un niño, dice el Señor. ¿Cómo es el pensamiento de un niño sin malicia, sin maldad? ¿Cómo es el pensamiento de un niño sin envidia, sin hipocresía? Eso era lo que les estaba diciendo el Señor Jesucristo a sus discípulos. Quiten el celo, quiten la envidia, quiten ese espíritu de Caín. Quiten eso. Sean obedientes, no sean como el rey Saúl, no sean desobedientes, no sean desobedientes. Se le dio una orden al rey que matase a todos los amalecitas, pero dejó a las vacas gorditas, las dejó viva, y al rey lo dejó vivo, a la cabeza la dejó viva. Recordemos que David cuando mató a Goliat le quitó la cabeza, lo cortó de cabeza, porque cuando la cabeza está podrida, herida, va a infectar a los demás. El niño sin malicia. Los adultos muchas veces tenemos malicia, maldad, queremos cargos, queremos ser importantes, queremos ser vistos, el egocentrismo, pero Dios dice, ¿quieres entrar al reino de los cielos? Tienes que nacer de nuevo, tienes que tener el nuevo nacimiento. Como un niño nace de nuevo del vientre de su madre, desciende, tenemos que descender. Que se nos embote el conocimiento y nos enaltecemos, desciende. Hoy el Señor te dice, desciende. Rompe todo ese, cambia la actitud, tu manera de conducirte, tu manera de hablar. Qué tristeza de aquellos hijos de Dios, hijas de Dios que están puestos en autoridad, pero no saben usarla, dan mal uso del poder que Dios les ha dado. Por eso hoy Dios está hablando de la vida. Estamos a tiempo, la palabra es para edificarnos, exhortarnos y a la vez consolarnos. Anímate y aliéntate, no tengas miedo que te van a dar un cargo, no tengas miedo porque el que te respalda es fiel y verdadero. Él es el que te respalda. Si Él te pone en ese cargo, Él te levantará. Pero el Señor hoy te habla. Actúa como un niño. Sé humilde como un niño. El nuevo nacimiento. Nicodemo, un principal entre los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran hombres bien vistos, hombres conocedores de la palabra, pero Nicodemo se hizo como un niño y llegó a buscar a Rabí. Llegó en el momento de las tinieblas, de la oscuridad, y le dijo, Rabí, sé que lo que haces no lo hace otra persona, no lo hace nadie más, solo
tú lo haces. Ese hombre reconoció la autoridad que era Cristo. Aprendamos a reconocer la autoridad que Dios te ha entregado, te ha regalado. Así que nosotros estamos viendo los requisitos de la persona que está en autoridad. No usemos mal uso del poder, porque muchas personas se van a llevar mal concepto de lo que es el Evangelio, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y finalizamos, póngase bajo autoridad. Póngase bajo autoridad. El que se somete a alguien que Dios puso, se está sometiendo a Dios. Y el que se rebela contra alguien que Dios puso, se rebela contra Dios. Interesante esto. Toda persona que se rebela con la autoridad que Dios puso, así que no te autoproclames. No te autoproclames. Hay personas que se autoproclaman. Y eso a Dios no le agrada. La autoridad que Dios ha puesto, toda persona se somete. Dios ha establecido jefes, sometámonos a los jefes. Dios te ha establecido gobierno, sométete. Dios ha establecido ministerio, sométete. Dios ha establecido padre de familia, sométete. A alguien. Y hay aquel que se rebela contra alguien que Dios ha puesto, se está rebelando contra el mismo Dios, no con la persona, sino contra el mismo Dios. Recordémonos que Saulo de Tarso era un rebelde, pedía cartas para asesinar a los cristianos y iba con toda la furia a matar a los del camino. Y Jesús lo embiste en el camino y le dice, ¿por qué me persigues? Saulo de Tarso, ¿por qué Pero Saulo no perseguía a Jesucristo, Saulo perseguía a la iglesia. Así que si tú te estás rebelando con la autoridad que Dios ha establecido en tu congregación, te estás rebelando con el mismo Dios. Jesucristo no le dijo, ¿por qué persigues a los del camino? ¿Por qué persigues a los cristianos? ¿Por qué persigues a los convertidos? No, ¿por qué me persigues? Así que ya no persigas a aquel que Dios ha puesto en autoridad. ¿Qué es perseguir? Ya no le hagas daño con tu lengua. Recordemos que la lengua es un mundo, un fuego de maldad que puede encender grandes bosques. Digámosles a Dios, Señor, pon un guarda en mi boca y que los dichos de mi labio y la meditación de mi corazón sean gratos ante tu presencia. Así que autoridad, la actitud que tenemos que tener, humildes como un niño. Dios nos va a formar, nos va a disciplinar, nos va a instruir para que nosotros seamos modelo de su palabra. Bendiciones a todos nuestros amigos y a todo el cuerpo de Cristo que sigue esta serie de enseñanzas. Yo te animo en este día para que tú adquieras estos libros que son de gran bendición para tu vida y para toda tu descendencia. Bendiciones.